¿Qué tal? Gracias que nos acompaña nuevamente. Hoy charlaremos con el doctor Apolonio Juárez Núñez, profesor investigador de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP y responsable del Centro de Estudios en Energía y Ambiente de la misma universidad, a quien acompaña Carolina Aguilar Rivera, estudiante de física de la mencionada unidad académica. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Doctor Juárez, los reportes de organismos internacionales como la ONU son muy preocupantes en materia de sostenibilidad ambiental. Las evidencias revelan que las zonas desérticas están aumentando, que la contaminación del aire continúa, los hielos árticos están disminuyendo y los plásticos están inundando los océanos. ¿Considera que aún hay tiempo de rescatar al planeta y con ello las posibilidades de la vida humana? Hola, sí, esa es una pregunta muy interesante. Aún estamos a tiempo. Nombraron una serie de científicos que reflexionaron sobre este asunto. Y entonces hay división. La mayor parte de los científicos dice que sí, podría haber tiempo si nos ponemos las pilas los humanos. Pero hay una buena parte de científicos que dicen que ya no hay tiempo, un poco pesimistas, lo cual no quiere decir que tengamos que hacer acciones. ¿Por qué este pesimismo? Porque cuando nosotros revisamos lo que está sucediendo en el Amazonas, por ejemplo, con la deforestación, cuando nosotros vemos lo de los derrames de petróleo, cuando nosotros vemos la producción de basura que termina en los océanos y en las que se han formado, pero islas de millones de kilómetros cuadrados, son alrededor de 10 islas gigantes de basura en los océanos, cuando vemos la contaminación atmosférica en las grandes ciudades, cuando vemos todo este tipo de situaciones, el pesimismo llega. Sin embargo, por eso no hay que caer en la inactividad. Tenemos que realizar acciones. Doctor, uno de los aspectos más preocupantes en este tema es que seguimos dependiendo de los combustibles fósiles pese a las advertencias científicas que hay al respecto. ¿Qué tan viable es que las energías limpias respondan a la demanda energética mundial? Usted tiene mucha razón cuando dice que dependemos de los combustibles fósiles y desafortunadamente, con base en todos los escenarios que se han construido a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel local, pues esta dependencia continuará. ¿Por qué? Porque todavía no hay una técnica, una tecnología o algún invento que nos lleve a cambiar esto de manera rápida, de manera abrupta. Fíjese que ahora con este asunto de la pandemia hubo mucha calma en el mundo en cuanto a las actividades industriales, en cuanto a la actividad económica, en cuanto a la actividad humana. Aparecieron delfines donde generalmente no había, peces en Venecia, no contaminación, pero fue un respiro extremadamente pequeño comparado con el tiempo en lo que se necesita y con las acciones que hay que hacer. Esta sociedad, la sociedad en la que vivimos, depende a nivel mundial en más de un 80% del consumo de combustibles fósiles. Y para generar electricidad, solo electricidad, todavía se ocupa mayoritariamente el carbón, que es uno de los combustibles más sucios por sus emisiones que puede haber. Entonces, es muy difícil. A nivel nacional, los datos hasta 2018 que tenemos nos indican que la producción de combustibles fósiles domina la matriz energética en México, pero no solo eso, sino que también el consumo. Y esto es un problema porque, como usted dice, ¿qué alternativas hay con las energías renovables? Pues las energías renovables sí podrían dar un respiro, pero no están lo suficientemente desarrollados ni a nivel mundial, ni en México. En México tenemos varias ventajas y ya ahora el nuevo gobierno afortunadamente sí está desarrollando esta cosa de las energías renovables y eso lo podemos saber más allá de las noticias de prensa que salen con base en los estudios que se están realizando y en los resultados que se están dando. Se está aprovechando la energía solar, se está aprovechando la energía del viento y se está aprovechando la energía hidráulica.
Frente a estas dificultades, doctor, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que debieran iniciarse para revertir el deterioro de los ecosistemas? Desde nuestra perspectiva, y después de realizar una reflexión en el Centro de Estudios de Energía, Ambiente y Cambio Climático de nuestra universidad, consideramos que lo principal es la educación ambiental específicamente. Sin embargo, esto de la educación es un proyecto a mediano plazo. No es cosa de que en 2, 3 años podamos revertir esta situación. La educación que tiene que entrar desde el jardín de niños, la primaria, la secundaria y que tiene sus consecuencias para las licenciaturas y los posgrados, tiene que hacer énfasis en que el mundo en el que vivimos y nosotros somos lo mismo, y que si no cuidamos el ambiente, que si no nos preocupamos por él, entonces vamos a perecer al igual que este ambiente. Le comento, dentro de las amenazas globales más fuertes, hoy día está este deterioro ambiental y específicamente el cambio climático, porque el consumo de combustibles fósiles se traduce en la emisión de dióxido de carbono y como consecuencia de eso también el aumento en la temperatura global. Cualquier modelo hoy día nos dice que llevamos casi 1 grado de temperatura por encima de lo normal y eso es mucho a escala global. Efectivamente, es muy preocupante. Y ahora que habla usted acerca de la importancia de la educación para revertir esto, para tener ciudadanos más conscientes, hay un concepto que convendría que todos conociéramos, que es la huella ecológica, un indicador que sirve para determinar el impacto que una persona o bien una comunidad o un país ejerce sobre el ambiente. A nivel individual, ¿cómo podemos disminuir nuestra huella? Su pregunta es muy importante porque esto de la huella ecológica y la huella de carbono es una actividad que corresponde fundamentalmente a los gobiernos, a las instituciones. Sin embargo, individualmente podemos realizar acciones, no solo de presión hacia los gobiernos, para disminuir, por ejemplo, la contaminación de los ríos, de los lagos, sino el individuo, la persona, cualquier persona que nos esté escuchando o viendo en este momento puede contribuir. ¿Cómo lo puede hacer? Con acciones muy sencillas, bastante sencillas. Por ejemplo, no generar basura, tratar de reciclar, tratar de reusar, tratar de reparar las cosas. No es que se me descompuso la televisión y ya la voy a tirar. No es que ya ocupé o voy al supermercado y me dan bolsas o a la tiendita de la esquina. No, hay que reusar, hay que reparar y sobre todo hay que tratar de producir menos basura. Desafortunadamente ese es el problema, ese es el gran reto. Entonces, por eso es que un niño de primaria que me ha tocado ver que le dice a su mamá, oye mamá, no tires basura. Entonces, es la manera de entrar allá, porque de otra manera, pues es muy difícil. Nosotros ya estamos formados, los adultos ya estamos formados y difícilmente vamos a cambiar nuestra forma de vida. Y quiero decir una última cosa. Ahora con esto de la pandemia, el problema, por ejemplo, de las mascarillas, es terrible cómo estas mascarillas aparecen en el fondo del océano ya, y es una gran cantidad, y eso es contaminación. Efectivamente, tal pareciera que el ser humano no termina de escarmentar, ¿sí? Y esto que menciona de las mascarillas es un problema que ya se volvió en muy pocos meses grave y que se debe esencialmente a que muchas personas no quieren tomarse la molestia de utilizar una mascarilla reusable que puedan lavar y volver a usar y prefieren estar desechando día tras día las mascarillas que no se pueden lavar. Es terrible. Y ahora que habla de que es importante empezar a educar a los niños, a las nuevas generaciones, quiero dirigirme a Carolina Aguilar como estudiante de física, como una persona joven pero interesada ya en estos problemas ambientales. Dime, Carolina, ¿cómo consideras tú que ha influido la pandemia en los procesos ambientales? Es una muy interesante pregunta, lo cual
con todo lo que pasó acerca del home office, de que sí, 70% de las empresas habilitó esta posibilidad y que al final 3/4 partes del personal pudo desarrollar estas actividades desde casa, surge también otro problema muy interesante, y es que también al no poder salir de casa, pues tendemos a recurrir, por ejemplo, a pasar más tiempo en redes sociales, lo cual tiene un bombardeo extremadamente grande de propaganda que promueve el consumo excesivo de firmas que en su mayoría no son sostenibles. En la mayoría son de fast fashion, que bueno, tenemos todo un problema con ese tema, ¿no? Pero además, también lo que surgió a partir de esto es que muchas personas están tomando como un tipo de terapia el comprar en línea. O sea, esto quiere decir que para tratar de dar un alivio inmediato a problemas psicológicos como estrés, ansiedad, depresión, tienen también a irse hacia el lado de comprar en línea, pues también es un proceso que es mucho más sencillo y rápido, mucho menos desgastante que comprar en la vida cotidiana, y que además nos protegería en cierto grado del COVID, pero pues tiene también sus implicaciones, porque también muchos de los gastos que hacemos pues no son necesidades primarias, y pues lo ideal sería que no estuviéramos explotando los recursos que no necesitamos. Y además todo lo que implica, ¿no? El envío, y de ahí vienen también muchas recomendaciones, como por ejemplo, no pedir el envío express, porque eso hace que los camiones salgan mucho tiempo antes, no tan llenos, y se producen muchas más emisiones. Entonces, pues no nos cuesta nada esperar unos cuantos días más y pues optar por el envío estándar. Y también, o por el pedir a las empresas que no nos pongan tanto en el empaque, que sea lo más mínimo posible, o si uno está vendiendo, también tratar de usarlo lo mínimo y no enviar nuestros productos en cajas gigantes, porque también pues ocupan más espacio en los camiones. El momento de transportarlo, pues si hay menos productos, pues hay que hacer más viajes y es más consumo de combustibles. Y también algo interesante sería que ahora también independientemente también de la pandemia, pero también cuando compremos, pues no tratar de usar las tan famosas bolsas que supuestamente son eco-friendly de los supermercados, porque estas bolsas pues no son de tela. A muchas personas les sorprende este hecho, pero sí, estas que se hacen llamar como tela no tejida son polipropileno, entonces es plástico. Hay una fuerte controversia con los plásticos biodegradables, pues estos, la mayoría siguen teniendo grandes cantidades de plástico, a pesar de que su nombre se escucha bastante atractivo, ¿no? O los plásticos que también son compostables, que tienen plástico y además se degradan a condiciones de temperatura muy altas, como 70 grados centígrados y con mucha aireación. Entonces, tampoco son condiciones que tenemos en la naturaleza. Y también otras alternativas que podrían ser el papel, pues siguen siendo recursos de un solo uso, y lo ideal es que tratemos de reducir el consumo de productos de un solo uso, independientemente de si sea plástico o papel. Y a esto pues tenemos la solución, que como ya habíamos bien dicho, pues sería usar bolsas de tela, pero que efectivamente sean tela, y aprovechar todo lo que usamos en la mayor cantidad de tiempo posible, porque también eso de andar cambiando de celulares o de aparatos muy recurrentemente no le hacemos mucho bien a nuestro planeta, y es un problema que tenemos que quitar. Y también eso está ligado a la economía lineal, nuestra forma económica, que sería interesante también ver una forma de que nosotros hagamos lo posible por no utilizar ese tipo de economía, sino un tipo de economía circular. No comprar un solo uso, nada de compro y tiro y cambio a cada rato, y también pues ser consciente en nuestro consumo, tener un consumo responsable, ¿no? Doctor Apolonio Juárez, ha sido muy interesante hablar con usted, le agradecemos su participación en este espacio. Carolina Aguilar también, como joven, como estudiante, es muy grato ver que las nuevas generaciones tengan ya estas inquietudes. Y desde este canal siempre, sépanlo, seguiremos impulsando las conductas más responsables con el medio ambiente, porque como siempre digo, no hay un planeta B y tenemos que cuidar este en el que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.